Estamos de regreso, entonces vamos a... Ahí sí, me dan su confirmación si pueden revisar la pantalla o si se me escucha bien también. A ver, pueden confirmar. Sí, entiendo que sí, se me escucha bien. Entonces vamos a pasar a lo que es el modelamiento. eh, a ver, aquí está. Entonces vamos a pasar lo que es el modelamiento para tamaño de bolas 4, pero acá lo que quería remarcar es cuál sería la relación. No habíamos hablado que existe una relación, pero ¿cuál es esa relación? Entonces aquí vamos a colocar cuál es la relación del alfa, lo que va a simular es el alfa cero y el D crítico. Entonces lo que va a hacer es el alfa cero y el D crítico. Justamente, ¿qué es lo primero que nosotros buscamos simular en nuestra función objetivo? Habíamos dicho que esto y esto es lo primero que siempre tratamos de buscar. Entonces, eh, han relacionado este alfa cero con el diámetro de bola, el crítico con el diámetro de bola, y hay una relación. Entonces, hay una relación de simulación. Acá vamos a poner la relación de la simulación. Viene a estar dado por el 2,5. En este caso, va a ser, a ver, un momento mientras acepto a sus compañeros. Tengo un minuto. Bien, entonces aquí hay una relación entre el alfa cero con el diámetro de bola. Entonces, el alfa cero simulado, que es lo que queremos ver, y también el de crítico simulado. Entonces, hay una relación ahí, matemáticamente. Aquí. Entonces, esto está dado por el alfa cero base, el alfa cero base, todo esto entre una relación y todo elevado, en este caso sería a la 0,65. Igual, acá el D crítico sería el D crítico base, el D crítico base. ¿A qué le llamamos ¿por qué le ponemos base? Porque es a partir del muestreo que hemos hecho, ¿no? Si es eh, hemos hecho un alfa cero, hemos encontrado valores del alfa cero de crítico, eso sería nuestro alfa cero base. Y el alfa cero simulado es en el cual nosotros, a partir de qué escenario queremos simular, vamos a tener este alfa cero que va a representar una nueva función selección. Entonces, esto también tiene esta relación, el de crítico base, todo eso por una relación entre 0,78. Entonces, respondiendo a tu pregunta y Rosalía, estas son las constantes que dijimos que no hay que cambiar. Son constantes que normalmente los proveedores van a cambiar, o sea, van a utilizar este modelo, pero ya lo tenemos. 0,65, 0,38 para este caso. Y aquí la relación sería entre 2,5 y el tamaño y el diámetro de bola base. Y aquí sería entre el diámetro base sobre 2,5. Aquí está. Entonces, tenemos dos relaciones aquí.
que vamos a conocer, ¿no? El alfa cero y el D crítico simulado en función al diámetro de bola. Aquí está, el diámetro de bola. Teniendo como datos el D crítico base y una constante, y para el alfa simulado, el alfa cero base y la constante. Entonces, esto es la relación que nos va a permitir encontrar las funciones de selección y por ende acá la función selección y la granulometría y nos va a encontrar una nueva función selección y una nueva distribución granulométrica. Entonces, aquí, esta es la relación matemática. Entonces, pasamos a nuestra planilla, y vamos a hacer el cambio. ¿Dónde hacemos el cambio? Normalmente esto lo guardamos. Vamos a guardarlo aquí para que, por ejemplo, en JK-Sigmet lo que se hace es guardar este archivo, se pone como caso base y luego se hace una copia, ¿no? Se hace una copia como simulación uno, otra copia, simulación 2. En este caso solamente vamos a guardar y vamos a colocar nuestra información aquí, en el diámetro 4. Entonces, eh, vamos a hacer el cambio, vamos a hacer la simulación a 4. Entonces vamos a colocar acá el cambio. Aquí está. Entonces vamos a simular que el diámetro de bola va a ser eh, mucho más alta, 101,6 milímetros. Y aquí está el cambio, 4 pulgadas. Lo que normalmente se hace en la práctica es que eh, este tamaño va a moler hasta tamaños de 7.000, hasta tamaños de 8.000 micrones. Eso es en la teoría, pero hay que ver cómo es en la práctica. Hay que ver cómo es en la práctica. Entonces, según la práctica, nos dice con la relación nada más, si, si nos dice que este es 8.000 teóricamente, podemos calcular con esta fórmula cuánto sería nuestro nuevo D crítico, ¿no? Entonces, tenemos el D crítico base, que sabemos que es 5.400, ya lo hemos sacado por modelo. El diámetro base sería pues, 101,6 entre 2,5. Si nosotros le damos 0,78, nos va a salir 7.800. Aquí está. Y tenemos un alfa cero más bajo. Ya. Entonces, ahí podemos tener una simple observación, una simple conclusión. Entonces, si nosotros aumentamos el diámetro de bola, el de crítico va a aumentar. Eh, Sí, eso es lo que va a pasar. Entonces, vamos a moler hasta un rango mayor. Pero, ¿qué pasaría con los finos? Con los finos va a bajar la velocidad. Aquí está, justamente, mira. El alfa cero es menor al alfa base. Entonces, se va a cumplir la teoría. Va a moler muy bien para los gruesos, pero no tan bien o con una baja velocidad para los valores de tamaño finos. Ok. Entonces sí está cumpliendo, nuestro modelo está respondiendo al fenómeno de molienda. Entonces ahí tenemos una conclusión muy buena. 2,5 está moliendo hasta 5,400, 5,500, que es un valor teórico, y para tamaños de 4 pulgadas está moliendo hasta este tamaño, ¿no? Pero está moliendo bien en los finos, pero en los gruesos. Ahora, si queremos la gráfica simple, solamente si variamos esto, porque no vamos a hacer ni un cambio, solamente para efectos eh, de simulación, porque realmente esto va a cambiar, ¿no? Normalmente si nosotros vamos a meter más bolas, ¿no? O un tamaño mayor, vamos a tener un poco de mayor potencia. Acá no lo vamos a mover solamente para efectos de simulación, pero eso es lo que pasa. Es lo que pasa. Eh, entonces vamos a ver a los reportes. En los reportes, estos serían, a ver, vamos a poner acá, todo esto vamos a copiar, eso sería la granulometría de descarga. ¿Se acuerdan cuánto era la granulometría anterior? A ver, creo que estaba en 599. Vamos a ver el Wordpad Open. Aquí, no, ese no es. Wordpad Open. Ah, ese
Acá está, este es. Entonces teníamos 599 como que 80. Y teníamos un ratio de reducción de 1,83 si no me equivoco. Entonces aquí, con diámetro de 4 estamos teniendo un ratio de reducción de 1,66, un poco más bajo, pero hay que ver en la función selección cómo va para esta condición. O sea, no necesariamente va a ser para todos los procesos, porque esta es una condición diferente a lo que tiene, por ejemplo, Rosalía, que nos comentó que tiene una granometría mucho más gruesa en la alimentación. Acá es muy fina, estamos hablando de 1100 micrones, es muy fino. Entonces, ese tamaño de bola para esta alimentación, lo que va a hacer es, va a aumentar su P80 y va a disminuir su ratio de reducción. Entonces, lo que vamos a hacer es copiar esta distribución granulométrica y lo vamos a colocar, perdón, sí, esto vamos a copiar, Volsim para, Volsim open, perdón, y lo vamos a copiar aquí, ¿no? Esa sería la descarga. Aquí está. Habíamos dicho, allá está la descarga. Vamos a copiar del Volsim para, Vol para open, perdón, esto de aquí. Aquí está. Entonces, vamos a ver. Este tiene un P80 de 599 micras y con bola de 4 pulgadas lo que va a hacer es va a aumentar el P80, 663. Entonces hay un cambio, ¿sí? Y lo podemos ver aquí en solamente comparando la distancia. Por ejemplo, en este caso, eh, a ver, vamos a ver cuál tiene un efecto mayor. A ver, vamos a ver acá. Por ejemplo, en este tamaño de media pulgada. Nosotros en el caso base teníamos una descarga de un pasante en media pulgada 98,9. Si nosotros migramos a 4 pulgadas, vamos a tener 99% de pasante. Entonces va a haber una ganancia en este tamaño. En el tamaño de 3 octavos va a haber una ganancia ligera, 98,2 a 98,7. A un cuarto vamos a tener una ganancia también de 97,4 a 98. Entonces, hasta en los tamaños gruesos está moliendo bien. En la malla 4, o sea, en la 4750 micras, la velocidad entonces va a bajar. O sea, va a seguir aumentando el pasante, pero ya no mucho. Y va a llegar va a llegar a un momento en que va a reducirse, ¿no? O sea, en vez de aumentar el pasante, va a disminuir, como en este caso. Aquí está. En este caso va a empezar a disminuir. Entonces, eso es lo que nos está comentando. So, va a moler este tamaño más alto en los gruesos, va a moler más grueso, en los tamaños más gruesos y en los tamaños finos va a disminuir, por ejemplo, aquí. Miren, en la malla 400. Vamos a tener ya no 12,1, sino 10,7. Entonces, aquí vamos a ver el efecto de malla. Ahora, con la función selección, lo que hacemos es lo mismo. Vamos a ver eh, dónde está la función selección. Aquí está. Esta sería la función selección ahora. Aquí está. Esto lo copiamos y lo pegamos acá. Aquí está. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a graficar. Vamos a hacer la gráfica de todo esto. Y a ver nos va. Ahí está. Hacemos la gráfica. Ahora un momento voy a aceptar a sus compañeros. Vamos a hacer entonces esta. Vamos a graficar esto. Ah, acá. Y nosotros sabemos que tiene que ser en escala logarítmica. Aquí y aquí también. Y colocamos en, 、 mm,
ver esto, colocamos. Sí. Acá vamos a cambiar de gráfico. Aunque sea. Ah, ya. Esto vamos a llevarlo abajo. Aquí está. Muy bien. Entonces, esa sería nuestra función selección base. Aquí está. Vamos a ponerle, a ver, acá. Así. Y ya. Aquí estaría. Entonces, esa sería la función selección del caso base, pero vamos a simular el caso a tamaño de 4. Entonces, aquí vamos a graficar, seleccionar los datos acá. Vamos a modificar que sea a 2.5 pulgadas, nuestro caso base. Y vamos a agregar nuestra función selección con el tamaño de bola 4. Acá, valores de las X, todo esto. Y el valor de las Y es el diámetro de bola 4. Entonces, esa sería nuestra conclusión. Vamos a colocarle acá, títulos de las gráficas. Aquí está. Vamos a poner acá. Aquí está. Entonces, esa sería la función selección en tonelada por kilowatt hora. Y aquí en la granulometría está en escala logarítmica. Las líneas de color azul es el 2.5 y el 4 sería eh, el de la línea de color rojo de 4 pulgadas. ¿Qué nos quiere decir eso? Para tamaños finos, la velocidad de molienda va a ser menor para 4 pulgadas que la de 2.5. Tiene mucha razón, teóricamente se cumple. Y para los gruesos vamos a tener una, una mayor velocidad, ¿no? Por ejemplo, si nosotros queremos para 10.000 micras y si nosotros proyectamos para el eje de las X, vamos a tener mayor velocidad, por ejemplo, en el punto rojo, ¿no? Aquí, vamos aquí, mayor función selección, tonelada por kilowatt hora. Y es lo que hemos visto, ¿no? Cómo ha sido el caso aquí. Entonces, sí, lo que sí podemos decir es que sí se cumple. O sea, la función selección cambia con esta política de recarga de bolas. Entonces, cómo lo vamos cómo lo vamos a validar? Justamente con esto. Entonces, ya teóricamente, en la práctica se va a validar la teoría. Entonces, hay un cambio en la función selección y por ende en la geometría. Entonces, si nosotros hacemos, aquí vamos a poner la gráfica de la función selección. Y si nosotros vamos a ir, a ver, vamos a copiar esto y pegamos acá. Si nosotros, la distribución granulométrica, por ejemplo, aquí, acá, a ver, vamos a hacer la distribución granulométrica acá está una escala logarítmica, y acá, vamos a poner que sea 100%, y nosotros hacemos acá que sea, habíamos dicho que sea esto, 2.5 pulgadas. Y si nosotros agregamos cómo sería la granulometría de descarga a 4 pulgadas, vamos a ponerle como eje de las X, todo esto, y el eje de las Y es todo esto.
A ver, esto es similar. Sí, aceptamos. Aquí está. Esa sería la nueva distribución. Ah, aquí está. Entonces, esa sería nuestra. Vamos a ponerle luz. Aquí está. Entonces, con 2.5, acá le vamos a poner la leyenda. Aquí vamos a ponerla abajo. Entonces, mm, tanto en la función selección como en la función fractura, aquí, perdón, en la función selección y en la granulometría de descarga, es que con 2.5 vamos a tener una mayor fineza. Y si queremos colocar 4 pulgadas, bueno, vamos a tener más grueso, no vamos a tener tanto fino, eh, pero lo que va a hacer es, en los gruesos va a haber una mejoría, como vemos aquí. Pero en este caso, solo en este caso, no va a ayudar un tamaño de bola mucho más grande, solo para este caso. Lo que sí nos va a ayudar es poder simular, por ejemplo, qué pasaría con una bola más pequeña. O sea, podemos simular a 2.0, por ejemplo. Si nosotros simulamos a 2.0, acá vamos a colocar 2.0, acá colocamos color negro. ¿Qué pasaría si simulamos a 2.0? Entonces, bueno, lo mismo, vamos acá al data file y vamos a colocar aquí 2. Ahora vamos a colocar. Entonces, tenemos nuevos valores del alfa 0. Nos va a decir que con tamaño de bola más pequeño vamos a tener mayores velocidades de molienda en los finos, porque mira, comparado al alfa 0 del 2.5 va a ser mayor y el diámetro crítico va a ser menor. Entonces va a moler muy bien en los finos, pero en los gruesos no tanto. Entonces, ¿eso cómo lo podemos corroborar? Cuando nosotros copiamos la descarga. Copiamos la descarga aquí, nos vamos a nuestro simulador. Aquí están los datos. Acá. Vamos a ver aquí. Y aquí, por ejemplo, estamos teniendo un K80. Vamos a aceptar su compañero. 580. Entonces, en nuestro caso va a ser a 600 micras. Podemos bajar hasta 580 micras si vamos a 2 pulgadas. Entonces, ahí también hay una mejora. Entonces, si nosotros hacemos un comparativo de las granulometrías con el 2.5, vamos a ver que en el tamaño fino, mira, de 14.8 en el tamaño de 270 micras, hemos mejorado hasta 15, un punto más en esa malla, 15.7. Pero en lo grueso, mira, tampoco no hay tanta diferencia. 97.4 a reducido a 97. Y tiene de crítico, debe estar entre 4.000. Aquí está. Teóricamente, en la práctica se valida más o menos 4.530. Entonces, ahorita copiamos a la función selección, a ver, copiamos de acá y lo pegamos acá. Entonces, tenemos ya para 2.54 y vamos a pegar acá cómo iría para 2 pulgadas. Entonces, seleccionamos, agregamos uno más, el de 2 pulgadas, nos vamos al eje de las X, que es todo esto, ¿sí? Y, y la función selección, todo esto. Acá era 11.30, 11.30. Muy bien. Entonces, esa sería nuestra función selección. Vamos a ponerle que color. Con negro. Aquí está.
Aquí vamos a ponerle sin marcado. Aquí el resultado. Aquí está. Entonces, así tenemos nuestra función selección. Si nosotros comparamos ahora solamente entre dos puntos, entre 4 y 2, por ejemplo, a ver, vamos a ver la diferencia acá, entre 4 y 2. Entonces, ahí se ve la diferencia. Vamos a tener en la línea negra, llámese la función selección para 2 pulgadas y la de rojo en 4 pulgadas. Entonces, para 2 pulgadas vamos a tener mayor velocidad o mayor cinética de molienda para los tamaños finos. Vamos a tener un menor D crítico que el de 4, pero en los tamaños mayores ese D crítico, que sea 4.000, 5.000, 6.000, 7.000, 8.000 o 10.000, vamos a tener bajas velocidades en los huesos. Y de la misma forma, si comparamos también las granulometrías, ahora vamos a verla, seleccionar, acá serían 2 pulgadas, aquí sería desde acá, y aquí sería aquí. Y vamos a colocar que sea solamente 4 y 2. Aquí está. Entonces, esto lo estamos colocando de color negro, y esa sería la distribución. Entonces, aquí va la función selección comparando 4 y 2. Y el de y en la distribución granulométrica, viendo que la línea en negro, tamaño 2, va a moler en los finos. Vamos a tener mayor porcentaje pasante en los tamaños finos. Entonces, esa sería la simulación solamente viendo el efecto del diámetro de bola con la función, en la función selección y por ende en la descarga. Cambia la función selección, también cambia la distribución granulométrica en el producto. Entonces, hasta ahí, ¿hay alguna consulta? ¿Hay alguna duda? ¿O quieren que repita cómo se hace la simulación aquí? ¿Tienen alguna consulta? Ya hemos visto la simulación, entonces ya con diámetro de vuelo. Entonces, a partir de un buen muestreo, se tiene buena data, buena información, y nosotros, si hemos hecho el ejercicio y la experiencia de hacer un buen modelamiento, podemos ver esta simulación. Podemos garantizar que esta simulación sea correcta. Ahora, en el ratio de reducción hemos tenido un poco más, 1,90. Entonces hemos mejorado el P80, hemos mejorado el ratio de reducción. eh, entonces, para esta condición nos ayuda un menor diámetro de bola en esta condición. Entonces, hasta ahí, si tiene alguna consulta, ahí lo pueden comentar en el chat. Cristian, una consulta. Este modelo simulación que se tiene, ¿cómo decir? Se mantiene con el tiempo a medida que los liners se van desgastando. Sí, muy buena pregunta, muy buena pregunta. Habíamos comentado que uno de los parámetros también que cambia la función selección son los diseños de revestimiento. Entonces, si nosotros tenemos un diseño, acá lo vamos a colocar aquí, eh, aquí por ejemplo, le vamos a poner de este color. Ya. Entonces, nosotros sabemos que normalmente un revestimiento, cuando nosotros ponemos en un molino, tiene un tiempo de duración, ¿no? Normalmente se saca en 12 a 15 meses este diseño. Entonces, habíamos dicho, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tenemos un diseño así, ¿no? Un diseño así.
y nosotros, esta es la velocidad, ¿no? Y esta sería la carcasa. Esto es en el tiempo, por ejemplo, cero, ¿no? Donde se ha hecho el cambio. Y luego de un tiempo, este revestimiento, como dice su compañera, hay un desgaste. Entonces ya no va a mantener esta geometría, sino va a ser más o menos un doble onda, pero mucho con menos altura. Es una altura H2, esta es una altura H1, donde H1 es mayor a H2. Entonces, para, y esto va a favorecer otro tipo de trayectoria. Entonces, normalmente en este tiempo se debe tener un perfil de velocidades para justamente compensar, ¿no? Para compensar es- este fenómeno. Entonces, ahí se debería tener perfiles de velocidad en molienda conforme el tiempo. Entonces, no sé cómo están ustedes, por ejemplo, pero nosotros lo comparamos siempre con 2 meses. Por ejemplo, de 0 a 2 meses, la velocidad recomendada, pongámosle que sea 74%. Si nosotros ya estamos en el tiempo de 2 a 4 meses, vamos a 75,5% de velocidad crítica, por ejemplo. Y si nosotros vamos a 4 a 6 meses, vamos a velocidad de 76,5%, por ejemplo. Entonces, debe haber un perfil de acuerdo al desgaste de revestimiento. Ahora, estos desgastes, ustedes saben que si nosotros, primero, para compensar la trayectoria, aumentamos la velocidad. Uy, se borró atrás. Se borró. Eh, ya, vamos a colocar aquí. Entonces, habíamos dicho que debemos tener un perfil de velocidad. Entonces, pero la velocidad, para la generación de la potencia, que es lo que al final va a hacer la conjunción, va a depender mucho de la velocidad y va a depender mucho del nivel de vuelo. Entonces, si nosotros tenemos para compensar la trayectoria a mayor velocidades, vamos a tener un impacto en la potencia. Entonces, sí va a cambiar, va a cambiar. Entonces, ¿qué es lo que se recomendaría con el tema de el alfa cero o el alfa uno? Es que hacer campañas, ¿no? Campañas de muestreo, viendo también cómo va el cambio en la variabilidad de su mineral. Pero en las velocidades influye mucho las trayectorias de carga, en las trayectorias de carga. Entonces, ahí respondiendo a tu consulta, Rosalía, el diseño de revestimiento sí. O sea, sí afecta a la función selección porque la velocidad, ¿no? Que es lo que va a atacar más, va a impactar en la potencia y por ende en la función selección, en la combinación en sí. Ahí no sé si respondí a tu consulta. Sí, sí, excelente. Gracias, Cristian. Ya, muy bien, muy bien. Entonces, eh, vamos a pasar a hacer una simulación más. Ah, vamos a hacer una simulación más. Entonces, vamos a regresar acá al 2.5. Eh, ya, vamos regresando al 2.5. Y ahora, ¿qué es lo que desean simular, por ejemplo? ¿Qué es lo que desean simular? Pues habíamos dicho que también podríamos simular qué pasaría si nosotros tendríamos mayor nivel de bolas. Si nosotros tendríamos mayor nivel de bolas. Entonces vamos a simular el nivel de bolas. Entonces, este es nuestro caso base. Ya sabemos que
vamos a tener 599 micras, entonces acá vamos a hacer la simulación. ¿Qué pasaría si estamos con mayor nivel de voltaje? Ya no 34, sino 36, por ejemplo, un caso. Entonces vamos a tener potencia, primero que va a impactar, como le dije, en la potencia. Ahí está, 9518. Entonces, ¿cuánto teníamos antes? Teníamos 9300. Entonces, está aumentando 200 kilowatts más. Entonces, ¿qué va a impactar? Debería impactar en la descarga. Entonces, estamos teniendo aquí, por ejemplo, este valor, 500, este valor de la granulometría. Vamos sin parar y lo vamos a colocar acá, aquí. Entonces, vamos a ver si el efecto malla por malla. Acá. Vamos a ver el efecto, por ejemplo, la potencia. Entonces vamos a tener un menor que 80, casi 6 micras acá, dependiendo mucho del tonelaje. Entonces acá estamos viendo cómo va a variar, cómo va a responder la granulometría ante el efecto de una variable. En este caso se cambió el nivel de bolas. Igual nosotros podemos hacer los cambios que nosotros deseamos, pero siempre viendo con criterio qué es lo que podemos hacer. Ahora, lo importante es que también ustedes conozcan que nosotros, eh, si nosotros vamos a decidir en un tamaño de bola mucho más grande, también el efecto positivo es que vamos a consumir menos cantidad de bolas si es que mantenemos el nivel de bolas constante. Entonces se ha visto siempre que hay mayor diámetro de bola, vamos a consumir menos. Y a menor diámetro de bola, vamos a consumir un poco más. Entonces ahí para que lo tengan en cuenta. Igual de este modo, podemos, eh, nosotros podemos hacer las simulaciones de todo tipo de escenario, podemos hacer con velocidades críticas también, eh, podemos hacer con sólidos en la descarga, por ejemplo, el tonelaje, que tiene que ver mucho eh, en la función selección también, porque recuerden que esta es la alimentación al molino. Entonces, ¿qué pasaría? Pero cuando nosotros revisamos en molienda, que esta alimentación, si nosotros ya pasamos de molienda de circuito abierto a circuito cerrado ya, así por ejemplo, este molino, por ejemplo, va a ser producto de una carga circulante, por ejemplo, que viene del ciclón, así por ejemplo, eh, va a influir mucho en la función selección. Porque si nosotros tenemos más tonelaje aquí, más carga circulante, vamos a tener menor tiempo de residencia acá porque hay mayor flujo, hay mayor flujo por hora de flujo másico. Entonces va a cambiar la función selección aquí también. Entonces, eso lo podemos ver aquí también, ¿no? ¿Qué pasaría? En este caso vamos a volar a 34 con 34. Ya está 9300. A ver, ¿qué pasaría si nosotros metemos, si la carga circulante aumenta? Y es lo que pasa normalmente. Si nosotros, por ejemplo, solamente vemos la optimización ya no de molienda, por ejemplo, si solamente vemos ahora la optimización solamente en el ciclón y decimos, oye, si queremos un mejor corte, allá, le metemos más agua, ¿no? ¿Qué es lo que normalmente hace? Le vamos a meter más agua. Si nosotros aumentamos más agua, nosotros vamos a clasificar mejor, o sea, nuestra eficiencia de clasificación, que es así, va a ser un poco más parada, por ejemplo. Vamos a tener así, por ejemplo. Vamos a tener así. Ahí está así. Entonces, esto nos indica, esta es la eficiencia de clasificación con granulometría,
bueno, eso no hemos visto, pero en ciclones es así, la curva de eficiencia, vamos a tener una pendiente mucho más parada, o sea, eso va a indicar una mejor clasificación, pero ¿a costa de qué? Si nosotros metemos más agua, vamos a tener mejor corte, sí, vamos a tener menor bypass, pongamos que este es el bypass. Sin embargo, lo que va a hacer es va a aumentar la carga circulante. Entonces, esta carga circulante eh, va a tener va a tener un valor máximo, porque a partir de ese valor o mayor a ese dato máximo, ya va a afectar aquí, ¿no? En la molienda. Entonces, sabemos que si nosotros tenemos mayor flujo, ya es con este volumen normal, vamos a tener menor tiempo de residencia y no va a garantizar un P80 normal. Entonces, la carga circulante no necesariamente hay un valor como dato, si es que es lo que quieren consultar, sino que va a haber un dato máximo que a partir de eso, si tenemos más datos, mayores valores a ese dato, vamos a tener ya complicaciones en molienda. Entonces, si nosotros tenemos mm, mayor carga circulante, vamos a tener mayor tonelaje en la molienda. Entonces, vamos a ver cuál es su efecto en el producto y cómo es su efecto y cómo es su efecto en la función selección. Entonces, podemos verlo aquí también. Por ejemplo, ¿qué pasaría, a ver, si ya no se alimenta con 3800, sino vamos a ver que si la carga circulante aumenta, por ejemplo, a 4500? ¿Qué pasaría? Entonces, podemos verlo aquí con la granulometría. Aquí está. Solamente con la granulometría, esto sería, aquí está. Entonces, si comparamos el dos, con menor carga circulante y una con mayor, hay una diferencia, mira, en el P80. Entonces, vamos a leer solamente hasta 643. Vamos a tener un ratio de reducción ya no de 1,83, sino de 1,71. Y una función selección, que lo tenemos aquí. Aquí está. Mm, Creo que no aquí está. Aquí está. Entonces, si queremos cambiar, si queremos, por ejemplo, graficar el de 2,5 con perdón, el caso base con menor tonelaje, mayor tonelaje. Bueno, en este caso va a haber bueno, no va a notarse mucho en la función selección. A ver, creo que no me hemos puesto bien. Pero en la distribución granulométrica sí hay algún cambio todavía. Aquí vemos, sí hay algún cambio todavía. Un ligero cambio aquí en los finos. Vamos a tener una menor velocidad de molienda en los finos. Aquí se puede ver. Si comparamos esto con esto, solamente en distribución. Entonces, así podemos simular. Primero, hay que tener esa práctica de hacerlo en circuito abierto para tener los valores y ver solamente qué pasaría si hay algún cambio. También podemos simular velocidad crítica. Esto lo vamos a cambiar a ver en cuánto estaba esto. A ver, ¿cuánto estaba esto? Esto, 3800. Entonces vamos a ver que el efecto de la carga silbante en radio de reducción influye. Por eso es importante hacer las simulaciones siempre, o en los muestreos, las evaluaciones, molienda con clasificación. ¿Sí? Entonces siempre es importante eso. Muy bien, entonces esto tenemos esta plantilla. No sé si tienen alguna consulta. Pueden hacer los cambios que ustedes deseen. Se le va a pasar este, es el caso base. A ver, se guarda. Se le va a compartir ahora. Y con eso pueden hacer los cambios, ¿no? Que ustedes deseen. Velocidad, porque va a influir en la potencia. Nivel de bola, porque influye en la potencia. También los porcentajes sólidos.
pueden ver hasta cómo influye, pero lo más importante de todo modelo es que ustedes eh, lo puedan validar en planta. Por ejemplo, ustedes pueden hacer una combinación de variables de optimización, por ejemplo, nivel de bolas con, por ejemplo, con tamaño de bola. Allá. Hacen su diseño de experimentos aquí, por ejemplo, y ven que hay óptimos. Estos valores, si lo mueven aquí, ¿no? Y ustedes garantizan que hay un valor óptimo, este valor lo prueben en planta. Esto prueben en planta y validen justamente lo que vota aquí en la descarga. Si es muy simple, o sea, perdón, si hay menos error, si es muy cercano, si hay sintonía entre el modelo con lo real, estos valores alfa no se moverían, estarían ahí, aquí, estos constantes, 0,65, 0,78 se dejaría ahí. Si es que hay alguna variación, tendrían que hacer, ¿no?, un reajuste del modelo y conocer las nuevas constantes. Eso sería lo más práctico. Entonces, ahí se les invita a hacer justamente estos muestreos, hacer el modelamiento, hacer la simulación y validación. Entonces, ese sí es el círculo de todo de todas las de modelamiento y simulación. Es toda esa cadena. Bien, hasta ahí hay alguna consulta. Eso vamos a dejar entonces ahí. Y vamos a pasar a la plantilla del ejercicio 6, que es lo que queremos hacer. Entonces vamos a hacer el modelamiento, ya no en un circuito abierto como el anterior, sino que ahora vamos a hacer el del circuito inverso, pero con molino de clasificación. Ah, perfecto. Entonces, al igual que el molino, se tiene que hacer el modelamiento en ciclón. Entonces, el modelamiento de ciclón tiene varios parámetros. Aquí están los parámetros. Bypass de fino, bypass de grueso, D50 corregido, la pendiente de flip y la carga circulante. Entonces, ese es, si nosotros ya tenemos la data aquí, por ejemplo, ¿no? Y eso se le va a entregar. Acá, por ejemplo, en la pestaña Data File, tenemos los valores de granulometría, tenemos la alimentación fresca, llámese alimentación fresca a este de acá, vamos a ponerlo más grande, a este flujo de aquí, esta es la alimentación fresca, esta es la alimentación de agua, la descarga del molino, esto siempre va a un cajón y esto mediante bombas se va a transportar hacia la alimentación, ¿no?, con una altura. Y esto a clasificar va a generar dos productos, el overflow que va a ir hacia flotación y el underflow que va a regresar a molino. Esta de aquí sería la carga circular. Entonces, para eso el muestreo, como ya saben, realizamos en la alimentación fresca, hacemos en la descarga del molino, hacemos en el underflow y en el overflow. Por balance, se sacaría la alimentación. Algunos lo hacen para validar, algunos no lo hacen, pero se botaría el balance. En este caso solamente se ha hecho alimentación fresca, descarga, el underflow y el overflow. Entonces, no es una clase de ciclones, pero tiene parámetros del módulo. En este caso, bypass de fino, bypass de grueso, de 50 corregido y la pendiente. Y aquí la carga circulante. Entonces, solamente aquí se va a hacer el modelamiento. Entiéndase que estos datos ya son de balance. Entonces, ¿qué es lo que se va a agregar aquí? Bueno, como ya sabemos, se va a colocar las dimensiones del molino, tanto el diámetro efectivo, la longitud efectiva, la velocidad crítica, se va a colocar el nivel de bolas en el molino, también se va a colocar las pérdidas, ¿no?, las pérdidas del motor, o el tipo de motor, se tiene la potencia de la data pi, también tenemos que colocar las dimensiones del ciclón, el diámetro, muy importante, el diámetro del ciclón, la altura del ciclón, las dimensiones del inlet, vortex y apex,
que es lo que se tiene por un diámetro por un equipo de ciclón, la presión que se tiene que colocar, a qué presión de trabajo se tiene la clasificación en ciclones y por ejemplo, cuánto es la alimentación fresca. Muy importante esto porque influye mucho en el pH. La densidad del material, la densidad de la bola y el tamaño de bola también, que es importante. Entonces nosotros al colocar toda esta data experimental, ¿qué es lo que vamos a ir? Es a la pestaña del control panel. Aquí se hace el modelamiento. Entonces ya habiendo hecho el balance y que corra todo muy bien, estos datos serían el balance, datos de balance, pasaríamos a modelar. Entonces nosotros ya sabemos que se modela eh, los alfas y los betas en molienda, pero ahora tendría que ser encontrar los parámetros del modelo tanto de molino, el molino y el ciclón. Entonces, eso vamos a pasar ahí. Entonces, ¿qué es lo que nos va a partir de qué va a botar el resultado del modelo? También con la función objetivo. También vamos a ver de función objetivo aquí, pero esta función objetivo ya va a tener un rango mayor. Como va a haber interacción entre molienda y clasificación, ya no va a ser, por ejemplo, uno, como lo habíamos dicho, solamente para circuito abierto, sino este va a tener un rango mayor, ya, ¿no? Pongámosle 3.5 como función objetivo. Entonces, ¿qué es lo que va a decir esto? Es que tenemos que minimizar la función objetivo, justamente estos los errores totales en función de encontrar estos parámetros. Entonces, ya habíamos visto que estos valores eh, son los datos reales y las líneas continuas son los datos de modelo. Entonces, para que tenga una función objetiva menor, tiene que estar en sintonía, ¿no? La data real con la data experimental. Entonces, este es muy simple porque ya sabemos cómo se hace, ya sabemos, hemos trabajado ya en circuito abierto, ya sabemos cómo son los parámetros y bueno, el ciclón no lo hemos visto a detalle, pero también tiene parámetros. Entonces yo le voy a pasar también en la diapositiva, le voy a pasar un poco de teoría del modelo de ciclón. En Molecube Tool se utiliza el modelo de PLIT, ¿no? Para hacer el ajuste de los parámetros. Pero en este caso ya está todo el modelo, solamente es colocar la data y hacer el modelamiento. En este caso, minimizar la función objetivo. Entonces, como ya sabemos utilizar la función objetivo y el solver, pasamos al solver y vamos a hacer lo mismo. De acá vamos a minimizar la función objetivo que está en la celda E36. Vamos a colocar que sea mínimo. Y lo que vamos a hacer el cambio es todo esto ya. Vamos a hacer el cambio en la celda E34, en la carga circulante, por ejemplo. En E34, sí. E34 que sea la carga circulante. También que sea el dato de el alfa cero, el alfa uno, el alfa 2, el de crítico, el beta cero, beta uno, beta 2, el bypass de fino, el celda C32, el bypass de gruesos y la pendiente de Plit. El bypass de gruesos no, el de 50 corregido, la pendiente y el bypass de finos. Y esto va a tener unas restricciones que este delta, o sea, el de la carga circulante, para que haya un balance, tiene que ser cero. Si es que no hemos hecho el balance, podemos hacer aquí también el balance, colocando que este valor, la diferencia sea cero. Entonces, aquí es la restricción. Entonces, podemos hacerle paso por paso, como ya habíamos visto, alfa cero, alfa 2, ya tenemos, bueno, si continuamos con el muestreo, primero es el muestreo, el balance,
Luego sigue el circuito abierto, como ya habíamos visto, para conocer unos parámetros eh, iniciales que podemos colocar al motor de cálculo en Excel. Entonces aquí ya con la interacción del ciclón podríamos colocar los datos como valores iniciales de alfa cero a D crítico. Entonces con eso podemos empezar. Ya. Entonces, acá, acá, porque sale así. Ah, esto lo voy a cerrar nuevamente, lo voy a abrir. Ya. Entonces, esto les voy a enviar. Acá está toda la data. Acá lo que se ha hecho es colocar nomás en la hoja Excel. Y acá vamos a pasar a Solver. Acá datos, Solver. Y aquí se tiene ya todo listo. El delta que sea cero. Y estos serían los parámetros del modelo que se quiere conocer. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a hacer un resolver. Vamos a resolver todo y lo aceptamos. Entonces, mira, vamos a tener una función objetiva bien fina, o sea, casi nada, y vamos a ver la gráfica, porque normalmente se ve este valor, la función objetivo que sea mínimo, pero también se tiene que ver las gráficas entre el valor real con el valor del modelo. Entonces vemos que hay sintonía entre lo experimental y el modelo, por ende, vamos a dar como válido estos parámetros. Entonces, ya tenemos parámetros de alfa cero, alfa uno de crítico. Podemos decir, por ejemplo, el tamaño de bola, como ya sabemos. ¿Cuánto era nuestro tamaño de bola? ¿Cuánto era de aquí? Estábamos en tamaños de 3. ¿Y cuántos nos dio el de crítico? 6.500. O sea, está dentro del valor validado real, teóricamente. Entonces tenemos un tamaño de 3 pulgadas aquí. Tenemos alfa ceros un poco eh, aquí está, tiene esta forma, ¿no? 0.007 también está dentro del rango que nosotros usamos. El alfa 2 que está en 2.5 también. El alfa uno que está entre 0.25 y 1. Y los betas, 0.2 a 1. Y el beta 2 que no se cambió, está en 4. Y acá los parámetros del modelo de CLIP que se tiene 0.32, ¿no? El de 50 en 143 y la pendiente en 1.32. Entonces está también dentro del rango estos parámetros del ciclón y la carga circulante estamos hablando de 330%. Entonces tampoco es un dato tan atípico, es un dato que se maneja para molienda secundaria, molinos de gran tamaño, entonces está dentro del rango también. Entonces podemos dar como validado este modelo. Entonces ya tenemos modelo de molienda y ya tenemos un modelo de clasificación para ciclón. Entonces tenemos el modelo de la interacción, que es lo que queremos saber, qué es lo que queremos saber para caracterizar nuestro proceso y posteriormente la simulación. Entonces, esto es mucho más rápido porque ustedes ya conocen cómo se hace el solver, qué parámetros tenemos, cuál sería el criterio entonces para hacer el modelamiento. Y posterior vendría ya no el ball parent reverse, ¿no? Como esta plantilla, sino vendría el simulador. El simulador sería el ball sim reverse. Entonces ahí, conociendo ya los parámetros del modelo, podríamos cambiar, por ejemplo, el diámetro de bola, a ver cómo impacta en todo el circuito, tanto molina como clasificación, teniendo ya el modelo calibrado, como ya lo tenemos en este caso podemos cambiar, por ejemplo, ¿qué pasaría si aquí, por ejemplo, a ver, en el data file, qué pasaría si le metemos más tonelaje, por ejemplo, de la descarga del SAG, habría mayor tonelaje, ¿qué pasaría con toda la interacción molienda clasificación? ¿Qué pasaría si es que cambiamos el tamaño de bola? Ya sabemos, aquí. ¿Qué pasaría si subimos el nivel de bolas? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si reducimos el apex? El tamaño del lápiz, cómo mejoraría la clasificación, cómo mejoraría este dato de aquí.
a ver, este dato de acá, la pendiente, lo que es la pendiente, a mayor valor de esta pendiente M, vamos a tener una mayor clasificación. Entonces, va a depender mucho de ahí, de lo que queremos simular, pero lo importante es tener un modelo calibrado. En este caso, lo hemos hecho mucho más sencillo porque lo hemos visto ya en circuito abierto, ya sabemos cómo se hace. Entonces, teniendo este modelo ya calibrado, lo que vamos a pasar es a la simulación. Aquí tengo un ejercicio también de la simulación donde nos va a pedir datos, igual que el circuito abierto, datos del modelo de la molienda y aquí el modelo de clasificación. Nosotros colocamos, en este caso, los valores de los parámetros del modelo, co- eh, le entregamos el dato de alimentación fresca, los datos de de diseño y de condiciones operativas del molino y del ciclón, características del mineral, y nosotros podemos hacer ya la simulación tranquilamente. Y estos serían los datos de nuestra simulación. Ya no tres valores como el circuito abierto, sino acá nos va a botar P80, el guío, el porcentaje de finos, el flujo de la bomba, cuánto sería nuestro bypass de finos. Nosotros sabemos que mientras menos es el bypass de fino, mejor va a ser nuestra clasificación. La presión, cuánto es la presión en PSI, cuánto de flujo de agua tiene y los kilowatt hora por tonelada, el consumo específico de todo el circuito. Al final, esto es lo que se tiene que medir en todo el circuito, no solamente de molienda, sino molienda clasificación. Y el número de Arbiter, que es un número que vamos a revisar, una teoría importante para ver el tema del sobrellenado, y lo vamos a ver en la siguiente sesión. Entonces, a partir de un buen modelo, vamos a pasar a esta simulación y nosotros vamos a solamente hacer clic aquí, ¿no? En iterar, hacemos la iteración y nos va a entregar los resultados. Y podemos hacer los escenarios, los diferentes escenarios que se quiere simular. Entonces, en la siguiente sesión lo que vamos a hacer es, vamos a hacer la simulación ya, qué casos, condiciones ustedes quieren simular, pero también se le va a entregar un criterio para poder simular, ¿no? No solamente es cambiar dato por dato, sino que se tiene que tener un criterio de simulación también, qué escenario se quiere cambiar. Y como les comenté, el- esa condición óptima que se tiene, se tendría que validar nuevamente en planta para recalibrar nuestro modelo. Y así, ¿no? Es un círculo, es un círculo todo ese proceso. Modelamiento, la calibración, nuevamente el muestreo y la recalibración del modelo. Y eso lo tendremos que hacer con frecuencia cuando hay algún cambio en el material, ya sea por mineralogía, por alteración, por competencia de la roca, o si hay un cambio del Wall Index, por ejemplo, en el circuito, también se tendría que hacer ese cambio. Aquí en Molicoptul se ve mucho lo que es el consumo específico de energía, aquí está en 9,80, pero existe también otra relación también de la corriente americana que nos va a ver la eficiencia en molienda. Eso lo vamos a ver también en la siguiente sesión. No es propio de Molicoptul, sino ya es de otro autor. Pero también creo que es conveniente explicarle, porque también le daría una herramienta para conocer la eficiencia en molienda. No solamente en consumo específico, también en datos de productividad de finos. Entonces, aquí la eficiencia es en consumo energético, en consumo de energía, y en la herramienta que les voy a enseñar en la siguiente sesión nos va a entregar cómo es la eficiencia en molienda, pero no a partir del consumo específico. Bueno, se ayuda también del consumo, pero va a incluir mucho la productividad, en cuanto en la malla de control estamos produciendo mejor. Entonces eso va a hacer que tengamos una mayor eficiencia. Pero eso ya lo revisamos en la siguiente sesión. Eh, no sé si tienen alguna consulta, alguna duda hasta aquí. Si todo está claro, si lo pueden comentar por el chat.
Y este archivo también les voy a enviar. Sería el ejercicio 6 y ejercicio 7. Eh, Creo que está mucho más claro porque hemos visto ya a detalle el circuito abierto, porque este solamente ya es algo más práctico. Se sigue casi los mismos pasos de lo anterior, así que es mucho más familiar para ustedes. Y para que ustedes puedan ver, les voy a entregar esos archivos para que puedan practicar. Si eso sería todo,